Siguiendo las consideraciones sobre la Iglesia, quiero ocupar hoy este espacio para hablar algo acerca de el Espíritu Santo y la Iglesia, especialmente en relación con los dones que el Espíritu Santo da para que la Iglesia crezca y sea edificada. Tendríamos que leer varios textos de la primera epístola de Pablo a los Corintios en el capítulo 12 y también unos cuantos textos en la epístola de Pablo a los Romanos en el mismo capítulo 12. Vamos a ir salteando, ocupando, tomando algunos de esos textos para el desarrollo del tema de hoy. En primer lugar, la Iglesia de Jesucristo es un organismo vivo. Por tanto, la Iglesia de Cristo, que ha sido comprada por precio de la sangre de Cristo, compuesta por todos los hombres y mujeres que a lo largo de la historia han creído en Cristo como Salvador personal y han sido salvos por gracia mediante la fe, constituyen no solamente el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es el Señor, sino que también son templo de Dios en espíritu. Cuando hablamos de templo de Dios en espíritu, no estamos refiriéndonos al templo del Espíritu de Dios, sino al templo del Ser Divino, en el que las tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, han venido a hacer morada. El Espíritu Santo da dones, porque el Espíritu Santo es el gran don que Dios da a los creyentes. Por tanto, lo primero que vamos a considerar es algo acerca de los dones del Espíritu Santo. Y reitero nuevamente, que el Espíritu Santo es el don supremo de Dios. Cuando Cristo habló con la mujer samaritana, le dijo: si supieses del don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Juan capítulo 4, versículo 10. Ahora este Espíritu Santo, que es el gran regalo de Dios, Cristo dijo a los discípulos: os conviene que me vaya para que el Consolador venga, y enseña a lo largo de esos capítulos del Evangelio según Juan que procede del Padre y procede del Hijo, es decir, procede del Padre y es enviado también del Hijo. El Espíritu Santo es una persona divina, no está por tanto en subordinación, sino en plena comunión de igualdad de vida y de naturaleza en el Ser Divino. Ser Divino existe eternamente en tres personas: la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Ahora, enviado el Espíritu Santo a la Iglesia, Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo conduce la Iglesia, el Espíritu Santo envía a los ministros, pero el Espíritu Santo es el dador de los dones. Y cuando voy a la carta primera a los Corintios, en el capítulo 12 y en el versículo 4, dice que el Espíritu Santo reparte dones a cada uno como Él quiere. Notemos bien esto, porque no consiste en que tú quieras tener un don y estés orando a Dios para que te dé ese don. Lo hace soberanamente el Espíritu Santo como quiere. Por tanto, tú puedes estar pidiendo al Espíritu Santo, pidiendo a Dios que te dé el don de maestro, o el don de pastor, o el don de presidir, lo que sea, no importa cuál de ellos. Y si no está en la voluntad de Dios y si el Espíritu Santo no lo ha hecho ya en tu vida, no lo va a hacer porque tú se lo pidas. Los dones son dados soberanamente por la tercera persona de la deidad. Ahora, ¿cuál es el concepto bíblico de don? Don es un regalo de la gracia. Por tanto, hay que hacer una distinción entre fruto del Espíritu y dones del Espíritu. El fruto es la operación que el Espíritu Santo hace en el creyente reproduciendo a Cristo. Por eso se le llama el fruto. Tiene distintas manifestaciones que son las condiciones morales de Jesús,
que se reproducen en nosotros para que el mundo vea a Cristo en cada uno de los creyentes. Pero los dones son regalos, carismatas, que la gracia da por medio del Espíritu Santo, y son datos los dones para capacitar al creyente para determinados servicios y ministerios. Quiero que entendamos perfectamente esto. No hay ministerio si no hay don. Los dones condicionan los ministerios. Los dones generan los ministerios. Y los dones permiten que el creyente, que es un hombre como otro hombre, sea instrumento capaz en manos del Espíritu para realizar una función de edificación dentro de la Iglesia. Hay el uso de don, del término don, en el Nuevo Testamento es también diverso. Primeramente, el don de salvación. Es el regalo que Dios hace de salvación a todo aquel que cree. Y ese don de salvación, ese regalo de salvación, lo encuentras, por ejemplo, en Romanos capítulo 6 y versículo 23. Hay también el don del cuidado providencial de Dios. De manera que Dios tiene un cuidado especial y providencial, haciendo a veces verdaderos milagros que tienen que ver con la preservación de la vida, la conducción del creyente, la superación de situaciones difíciles. Y también el don tiene que ver con cualidades y habilidades especiales dadas por Dios para el servicio de la Iglesia. Alguien puede preguntar inmediatamente, ¿y cuántos dones hay? Yo, uniendo los dos capítulos, o los tres capítulos, 1 Corintios 12, Romanos 12 y Efesios 4, aunque en Efesios no se habla de dones, sino de hombres, de personas dotadas con dones. Notad que ahí en el capítulo 4 dice que Dios dio ciertamente a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Por tanto, está hablando de hombres dotados de dones, pero no hay duda ninguna que esos hombres dotados de dones, esos dones están expresados también, contenidos en el entorno textual del capítulo 4 de Efesios. Abro la Biblia y comienzo a hacer la selección y entiendo o encuentro los siguientes dones: apóstoles, profetas, sanidades, milagros, lenguas, evangelistas, pastores, ayudas, enseñanza, fe, exhortación, discernimiento de espíritus, misericordia, repartir, administrar. Ahora la pregunta que surge es, ¿son estos los únicos dones? El apóstol está haciendo una relación de dones y, si lees con calma el entorno social en que se desenvolvía la Iglesia, los dones que selecciona está hablando o está dirigiendo a la Iglesia a un pensamiento de reflexión sobre si realmente ellos, en lo que están haciendo, están aprovechando y utilizando los dones que el Espíritu Santo les dio. No entremos en esta discusión de si hay más dones o menos dones, simplemente he mencionado los que aparecen en la Biblia. Ahora quiero hacer rápidamente una descripción de esos dones. Primeramente, el don de apóstol. En sentido general se usa para referirse al ministerio de alguien que es enviado con una determinada visión, que estuvo encomendada por Cristo, que conoció a Cristo y que tuvo relación con Cristo. En el sentido específico comprende solo a los 12, incluyendo Matías y también a Pablo. Solo ellos pueden ser apóstoles porque solo ellos tienen la autoridad apostólica recibida de parte de Jesucristo. Y estos apóstoles son enviados a la Iglesia con un ministerio especial. Establecer las bases doctrinales que sustentan la Iglesia o que sustentan la fe de la Iglesia. Por tanto, en este nivel de apóstol
para revelar algo que no está revelado, no está operativo hoy. Nadie puede revelar nada nuevo en relación con Dios más de lo que está escrito en el Nuevo Testamento. Si alguien viene por ahí y os dice, yo tengo el don de apóstol y he recibido una revelación de parte de Dios esta noche o esta mañana o este día o esta semana o este mes, no importa cuándo, he recibido una revelación especial que voy a comunicaros para que entendáis lo que Dios me ha dicho y tenéis que obedecerlo. Si no está en la Biblia, eso no es verdad. No hay el ejercicio de don de apóstol en la autoridad apostólica de los 12, más que en los tiempos de Cristo, dados para edificación de la Iglesia y para escribir los libros del Nuevo Testamento. Segundo don, el don de profeta. Profeta es aquel que recibe un mensaje de Dios y lo transmite con fidelidad a quienes son sus destinatarios. De manera que ahí tenéis toda la profecía del Antiguo Testamento. Dios selecciona a una persona, le da una capacidad para comunicar el mensaje, le da el mensaje y lo envía en este sentido. En cuanto a la iglesia primitiva o a la iglesia en general, en la iglesia de los tiempos apostólicos, los profetas ejercían un ministerio muy especial que consistía también en escribir el canon bíblico. De manera que, pongo un simple ejemplo, Juan recibe revelaciones proféticas que traslada en el libro de Apocalipsis. Pero una vez terminado el canon bíblico, ya no hay posibilidad alguna de añadir proféticamente nada, porque está totalmente revelado todo. Cuando Pablo habla del misterio, está utilizando no solamente su don de apóstol, sino también su don de profeta, y está comunicando a la Iglesia aquello que dice él estaba oculto en Dios desde los tiempos eternos, que está siendo revelado para nosotros los que creemos hoy. Hay varios niveles de profecía en el Nuevo Testamento. En primer lugar está la profecía de revelación del misterio y de la revelación profética histórica sobre el futuro, que no está operativo hoy bajo ningún concepto, porque no hay nada nuevo que revelar de lo que está escrito. El segundo nivel de profecía tiene que ver con lo que Pablo dice en la carta primera a los Corintios, en el capítulo 14, donde habla de aquellos que tienen un mensaje de aliento y de exhortación. Podemos buscar el texto para no equivocarnos en decirlo de memoria. Capítulo 14, la carta primera a los Corintios, dice en el versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. De modo que es un don que no es el de enseñanza, es decir, el de pastor, maestro, pero es el don que permite a un creyente tomar una porción de la Escritura y aplicarla a la edificación, es decir, a la vida cristiana para hacerla madura. Además de esto, puede utilizar la Biblia para una exhortación. Exhortación no es una reprensión, es venir a un lado de uno e indicarle el camino correcto, y consolación para aquellos que están sujetos a dificultades y problemas. Esto no tiene nada que ver con el don de pastor y el don de maestro. Ninguno de estos ejercicios proféticos ejercen autoridad sobre la Iglesia y sobre la congregación. De ahí que el apóstol Pablo hable de profecía, no solamente del ejercicio de este ministerio de aliento, exhortación y edificación, consolación, sino que no habla solo para hombres, sino también para mujeres en ese sentido. Este don en el elemento de edificación, exhortación y consolación está operativo en el día de hoy. Y hay un tercer nivel de profecía, que es aquella profecía que tiene que ver específicamente en relación con una determinada persona. Pongo un ejemplo. Agabo anuncia a Pablo que iba a ser
encarcelado, iba a sufrir en su viaje. La iglesia de Antioquía tenía profetas y maestros, no solamente maestros, sino también profetas, y las hijas de Felipe, Hechos 21:9, estaban profetizando en el mismo sentido del tercer nivel de profecía. Sanidades es la capacidad sobrenatural que el Espíritu concede para sanar enfermedades. Este don de sanidad de enfermedades era de capital importancia en los tiempos apostólicos. ¿Para qué? Para que con la sanidad hecha en el nombre de Jesús, especialmente en el entorno judío, las gentes supieran que Cristo había resucitado. ¿Recordáis que los judíos decían que no era verdad que Cristo resucitase, sino que los discípulos vinieron y robaron su cuerpo? Por tanto, Cristo seguía muerto. Ahora, los apóstoles hacían milagros de sanidades en el nombre de Jesús, y nadie tiene sanidad en el nombre de un muerto. Por tanto, Cristo había resucitado. Las señales de sanidad evidenciaban que Cristo vivía. Pero estas señales de sanidad no eran para los creyentes, sino para los incrédulos. Capítulo 14 de la carta primera a los Corintios, versículo 22. El ejercicio del don de sanidad está ya muy limitado al final del tiempo apostólico. Pongo ejemplos muy simples. Epafrodito, capítulo 2 de la carta a los Filipenses, versículo 27, estuvo muy enfermo. Abro el texto bíblico para citar el versículo convenientemente tal como aparece en el texto de la Biblia. Capítulo 2 de la carta a los Filipenses y versículo 27 dice así: en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solo de él, sino también de mí, para que yo no estuviese tristeza sobre tristeza. No hay un milagro de sanidad. Hay una manifestación de la compasión de Dios sobre una situación especial que llenaría de tristeza a los creyentes y llenaría de tristeza a Pablo. Segunda carta a Timoteo, otro personaje, Trófimo. Segunda a Timoteo, capítulo 4, versículo 20. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto como enfermo. Pero no es Pablo un apóstol. No tiene como apóstol de Jesucristo toda la autoridad del Señor. ¿Por qué motivo dejó enfermo a este hermano? Porque no todas las enfermedades son sanadas, porque no todas las enfermedades van a resultar en sanidad conforme al propósito de Dios. Luego, en tiempos finales de la era apostólica, el don de sanidades ya estaba en absoluto declive. Carta primera a Timoteo, capítulo 5 y versículo 23. Estamos hablando de un hombre, Timoteo, un líder de la obra y un hombre que está ministrando en una gran iglesia de aquellos tiempos, grande en el sentido de una iglesia bien constituida, bien establecida. Y mira lo que dice Pablo cuando le escribe. Capítulo 5 de la primera Timoteo, versículo 23. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de qué. Y de tus frecuentes enfermedades. Si el don de sanidad estuviera bien operativo en los tiempos apostólicos, Pablo hubiera dicho: busca al hermano fulano que tiene el don de sanidad y que te sane. Pero este don ya ha ejercido su razón de ser en un testimonio frente a incrédulos, por tanto va declinando. No quiero decir con esto que Dios no pueda sanar hoy a una persona, y lo hace. Indudablemente lo hace por medio de la intercesión en oración de los creyentes. Por eso el apóstol Juan
en su carta, y también Santiago, habla de orar en restauración para la sanidad de aquellos que están enfermos, conforme a la oración de la Iglesia, que será respondida positivamente por el Señor. Don de milagros es la capacidad de hacer señales especiales y prodigiosas. Por ejemplo, resucitar a un muerto, por ejemplo, producir ceguera. Y estos dones tenían la razón de ser en los tiempos en que el Evangelio comenzaba a correr por la tierra, para que los hombres supieran que Dios tiene poder frente a los dioses paganos. Dicho de otro modo, para sanidades tiene valor en ese tiempo, y hay periodos y señales prodigiosas a lo largo de la historia humana en tiempos de crisis espiritual. Por ejemplo, milagros en los tiempos de los jueces, milagros en los tiempos de los reyes, como ocurre con los profetas Elías y Eliseo, milagros en los tiempos de Cristo, milagros en los tiempos apostólicos, y habrá milagros también en el tiempo de la tribulación. Esos periodos de señales anuncian el juicio de Dios sobre el mundo. Lenguas es la capacidad para hablar en otro idioma sin haberlo estudiado. No se trata de lenguas desconocidas, sino que a la vez con la lengua, en la dimensión de hablar de esa lengua, aparece el lugar donde se hablaba. De ahí que en el capítulo 2 habla de partos, medos, elamitas, los de Mesopotamia. Es decir, las lenguas en la Biblia son idiomas. La palabra extraña, que aparece, por ejemplo, en primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 4, hablar en lengua extraña, esa palabra extraña no aparece en ningún texto original, en ningún manuscrito bíblico. Lo que está diciendo los que hablan en idiomas, los que hablan en lenguas. En ese caso, el ejercicio del don es eficaz para testimonio a los incrédulos. Cuando hablamos de glosolalia o de palabras ininteligibles, de sonidos extraños, como la expresión de lo que llaman lenguas angélicas, el ejercicio del don no sirve para nada en cuanto a los incrédulos, y tampoco edifica a los creyentes. Pablo establece algo serio en la Iglesia, que aquel que habla en idioma diferente al que se habla en el lugar donde está la Iglesia congregada debe ser interpretado, y si no tiene intérprete, debe callar en la Iglesia. Ahora quiero recordaros que conforme a la enseñanza bíblica, carta primera a los Corintios, capítulo 14 y versículo 22, las lenguas no son señal para creyentes. No evidencian la realidad del cristiano, ni de la conversión, ni del bautismo del Espíritu en Cristo, ni de la plenitud del Espíritu, ni nada de esto. Las lenguas son señal para los incrédulos, es decir, para que un incrédulo pueda en su idioma escuchar el mensaje de proclamación de la verdad de la fe y la alabanza a Dios. El don de lenguas es señal de juicio y nunca de bendición. Y ahí lo tienes en el Antiguo Testamento, en donde las lenguas son siempre señal de juicio. Génesis capítulo 11, versículo 1, donde Dios confunde las lenguas. Isaías capítulo 28, señal de juicio para Israel que iba a ser llevado en cautiverio. Isaías capítulo 33. Y en Hechos capítulo 2 exactamente igual, porque el juicio que Cristo había anunciado sobre Jerusalén iba a venir muy poco tiempo después. Al haber cesado esta necesidad de testimonio, las lenguas cesan también. Y es muy interesante observar que los misioneros que van a lugares de países con una lengua distinta tienen que aprender el idioma. Es verdad que el Espíritu Santo de Dios puede capacitarles con una inteligencia superior para entender, para aprender, para comprender, para expresarse en un idioma extraño para ellos, porque van a cumplir la misión. Pero
el anuncio del cese de ese don ya está en la carta primera a los Corintios, capítulo 13, en donde dice: las lenguas cesarán. Evangelismo. Efesios capítulo 4, versículo 11. Es un don dado para enseñar las verdades fundamentales de la fe cristiana a los recién convertidos. No es un don dado para predicar el Evangelio, porque la predicación del Evangelio corresponde y alcanza a la totalidad de los creyentes. Cuando uno no tiene ese don de evangelista, o voy a ser positivo, cuando uno tiene el don de evangelista, puede enfrentarse ante un incrédulo que tiene todavía un trasfondo de su incredulidad e incluso de su idolatría, y que puede discutir. El evangelista enfrenta el problema con el don de evangelismo y es capaz de escuchar y responder con mansedumbre a las demandas de la fe. Pastores. Es un don dado por el Espíritu Santo para guiar, cuidar, proporcionar alimento y proteger al sector del rebaño de Dios confiado a su cuidado. Es el don que permite conducir a las ovejas amándolas. Yo sé por experiencia, después de muchos años de pastorado, que hay momentos en la labor pastoral que, humanamente hablando, son sumamente difíciles por la incomprensión del rebaño o por la rebeldía de algunos del rebaño. Pero Dios da el don y da la gracia necesaria para poder utilizarlo. Don de ayuda o de servicio es un don básico, en el cual el creyente siente la necesidad de servir y recibe la capacidad del Espíritu para hacerlo. Don de enseñanza o don de maestros es la capacidad que Dios, el Espíritu Santo, da selectivamente a algunas personas para explicar el conjunto de los detalles de la palabra del Señor. Este don no es un don general. No puede enseñar cualquiera conforme al plan y al propósito de Dios, sino aquellos que han recibido el don son los que deben enseñarlo. Resulta evidente que para poder enseñar, el que va a enseñar, el maestro, tiene que estudiar la palabra y conocer la palabra. De ahí que Pablo, al final de su ministerio, cuando está a punto de ser ejecutado o por lo menos sentenciado a muerte, le pide a Timoteo que cuando venga le traiga los libros, mayormente los pergaminos. Él necesitaba seguir estudiando y leyendo la palabra de Dios. Don de fe es la capacidad dada por Dios para poder creer en su poder en circunstancias excepcionales. A todo creyente le es dada la medida de fe, pero el don de fe es la capacidad para poder operar en circunstancias adversas. Por ejemplo, en la obra misionera es muy necesario el ejercicio de este don, que descansa plenamente en el Señor y abre camino conforme a la fe de dependencia en Cristo Jesús. Don de exhortación es el don dado a un creyente para poder animar, consolar, amonestar. Es distinto al don de la enseñanza. Don de discernimiento de espíritus es el don que capacita a un creyente para distinguir si la enseñanza que están dando corresponde a lo que es del espíritu o corresponde a lo que es del hombre. Este don de discernimiento de espíritus era enormemente necesario en tiempos apostólicos, cuando la transmisión doctrinal se hacía oralmente porque no habían sido escritas todavía las epístolas. En el día de hoy, el don de discernimiento de espíritus ha cesado en el sentido de ser necesario porque tenemos la Biblia y llevamos el mensaje de la Biblia, y todo lo que no coincida con la Biblia no procede del Espíritu Santo de Dios. Don de misericordia, que tiene lugar en el campo del servicio y puede aplicarse a tareas tales como socorrer a los necesitados, visitar a los enfermos, consolar a los desalentados y a las viudas. Santiago capítulo 1, versículo 27. Don de repartir
tiene que ver con la capacidad de distribuir el dinero propio para dar sabiamente a los demás. Don de administrar, la capacidad para poder gobernar administrativamente en la Iglesia de Dios. Ahora, ¿para qué se dan los dones? Bueno, los dones no se dan para gloria personal de uno ni para edificación personal. Los dones se dan para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. No todos tienen el mismo don. El apóstol Pablo dice, no andéis buscando todos el mismo don, porque eso no forma parte de la expresión de cuerpo. Por tanto, quiero mencionaros que cualquiera de los dones, sea el de misericordia, sea el de presidir, sea el de enseñar, sea el don de lenguas, no todos tienen ese don. De modo que no todos pueden hablar en lenguas conforme a la Biblia, porque no todos reciben el mismo don para edificación del cuerpo y para testimonio ante el mundo. Los dones se dan para edificar el cuerpo de Cristo. Debemos terminar. Los dones son dados soberanamente a los creyentes. Y ningún creyente está desposeído de algún don. Los dones son dados para servir con ellos a los otros. Carta primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 10. Cuando el creyente no está ejercitando sus dones, está resistiendo la voluntad de Dios. Es necesario tener muy claro que Dios ha dotado a los creyentes de dones y luego los regala como creyentes a la Iglesia. El ejercicio de los dones tiene lugar en la Iglesia local y el ejercicio de los dones exige también la capacitación bíblica y espiritual para poder manejarlos conforme a la voluntad de Dios. ¡Qué admirable dimensión! ¡Qué cuidado entrañable tiene Cristo con su Iglesia! Que Dios nos dé la sabiduría para entender que no hay dones de primer nivel y dones de segundo. Todos son dones importantes para el funcionamiento del cuerpo y aceptemos aquello que el Espíritu Santo nos ha dado para servir a la Iglesia con ello y para glorificar el nombre de Dios.